Descubrí que mi esposa me engañaba con su hermanastro, así que los desenmascaré ante toda la familia. Nunca he sido de los que buscan problemas, al contrario. Siempre he creído en la honestidad, la lealtad, en construir cosas sólidas. Pero la vida, a veces, te lanza por una curva que nunca ves venir, especialmente cuando confías plenamente en las personas que, se supone, deberían amarte. Tengo casi 30 años, 5 de ellos casado con Sara. Nuestra historia comenzó como muchas otras. Nos conocimos en una reunión de amigos en común. Nos presentaron, hicimos clic, empezamos a salir como amigos al principio, conociéndonos poco a poco, viendo si había algo más. Y lo hubo. Me enamoré de Sara. Ella era encantadora, inteligente, divertida. Pero desde el principio, noté algo diferente en su dinámica familiar. Su madre, María, y su padrastro, Robert Sr., eran increíblemente sobreprotectores con ella, a pesar de ser ya una adulta. Noté una hostilidad, sutil al principio, más marcada después, especialmente por parte de Robert Sr. Y su hijo, el hermanastro de Sara, Michael. Sara intentaba justificar esa intensidad familiar. Me contó que su madre y ella habían pasado por momentos muy difíciles en el pasado, creciendo en un ambiente hostil y vulnerable antes de que Robert Sr. llegara a sus vidas. Según Sara, Robert Sr. había sido su protector, su roca, y Michael, al ser el hijo de Robert Sr., también había desarrollado un instinto protector hacia su nueva hermana y su madre. Y ella, a su vez, también era muy protectora con Michael y su madre. Era una unidad familiar muy cerrada, muy unida por las adversidades pasadas, y sentí que había una especie de desconfianza intrínseca hacia cualquiera que quisiera unirse a su círculo íntimo, incluso si ese alguien me amaba. Para mí, que vengo de una familia más independiente, donde cada quien siguió su camino con apoyo pero sin esa intensidad constante, esta dinámica era nueva. Intenté ganármelos. Con Robert Sr., con paciencia y demostrando mi amor sincero por Sara y mis buenas intenciones, logré ganarme su respeto y creo, su afecto con el tiempo. Nuestra relación, aunque nunca tan fluida como mi relación con mi propio padre, se volvió cordial y respetuosa. Pero con Michael, el hermanastro de Sara, nunca funcionó. Desde el primer día, sentí una tensión palpable entre nosotros. Había una hostilidad en su mirada, en su forma de hablarme. Nunca logré caerle bien, sin importar cuánto lo intentara o cuánto demostrara mi valía. Nuestra relación siempre fue un poco tensa, marcada por roces incómodos y una competencia silenciosa que yo no entendía del todo. Lo curioso es que Michael nunca llevó esa tensión a un enfrentamiento físico directo, a pesar de su aparente hostilidad. Supongo que mi tamaño tenía algo que ver con eso. Mido más de 2 metros, y desde hace años practico boxeo y entreno en el gimnasio con regularidad. Soy una persona grande, imponente físicamente. Michael, en cambio, es un hombre bastante más bajito, casi de la misma altura que Sara. La disparidad física era obvia, y supongo que eso lo disuadía de cualquier confrontación física directa. A pesar de la tensión con Michael, mi relación con Sara floreció. Nos comprometimos, y luego nos casamos. Fueron 5 años de matrimonio que, en la superficie, se sintieron felices. Nos amábamos, compartíamos nuestras vidas, nuestros sueños. Una de las decisiones que tomamos al casarnos, impulsada principalmente por Sara, fue vivir cerca de su familia. Para ella, su madre, Robert Sr., Michael, sus abuelos y otros familiares cercanos eran el centro de su universo. No quería alejarse de ellos. Aunque yo siempre fui más independiente y me habría sentido cómodo viviendo más lejos, entendí lo importante que era para ella esa cercanía, y me sentí feliz de complacerla en ese sentido. Vivir tan cerca significaba que estábamos constantemente en contacto. Reuniones familiares frecuentes, cenas improvisadas, visitas constantes. Nos veíamos las caras casi todos los días. Como dije, me sentía incluido en la familia, y la mayoría me trataba como a uno más, especialmente Robert Sr. después de ganarme su respeto. Pero la tensión con Michael seguía ahí, una sombra persistente en nuestras interacciones familiares. Nunca llegamos a tener una relación cordial. Así pasaron nuestros primeros 5 años de casados. Con la rutina de la vida, los altibajos normales de un matrimonio, pero con esa base sólida que creía tener con Sara, y la presencia constante, aunque a veces tensa, de su familia. Todo iba, o parecía ir, muy normal en nuestras vidas. Hasta una noche. Una noche que lo cambiaría todo, que destrozaría mi confianza en Sara y revelaría la oscura verdad detrás de la hostilidad de Michael y la intensidad de su vínculo familiar. Una noche en la que el hombre imponente y el campeón de boxeo se sentiría como el más pequeño y vulnerable de los seres. Sara y yo estábamos en casa, relajados después de un largo día. Ella se quedó dormida en el sofá. La miré,
con ese cariño que se cultiva en 5 años de matrimonio, y la llevé a la cama, a arroparla suavemente. Cuando regresé a la sala, su teléfono, que había dejado en la mesa, se iluminó con la llegada de un mensaje. Y luego, otro. Y otro más. Era tarde. Demasiado tarde para mensajes normales, pensé. Una punzada de curiosidad, mezclada con una extraña inquietud, me invadió. ¿Quién le estaría escribiendo a esta hora con tanta insistencia? Mi curiosidad pudo más que mi respeto por su privacidad en ese instante. Cogí el teléfono. La pantalla mostraba notificaciones de mensajes de un contacto con un nombre extraño, un apodo que no reconocí. Abrí la aplicación de mensajes. Lo que vi a continuación me heló la sangre en las venas. Eran varios mensajes recientes, ¿y su contenido? Su contenido era de una naturaleza que me hizo sentir náuseas. Eran mensajes íntimos, con referencias explícitas, usando eufemismos en mi mente para describir el contenido, algo como mensajes con un contenido que me heló la sangre o conversaciones de naturaleza inapropiada que no esperaba ver. Mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la existencia de una relación que iba mucho más allá de la amistad, incluso del coqueteo. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. ¿Infidelidad? ¿Sí? Mi esposa. El shock me golpeó con una fuerza brutal. Pero de nuevo, la disciplina que había cultivado a lo largo de los años se impuso. Mi entrenamiento de boxeo me había enseñado a recibir golpes y no caerme de inmediato, a pensar incluso cuando estás aturdido. Mi trabajo, lidiando con situaciones críticas, me había enseñado a analizar fríamente el problema antes de reaccionar emocionalmente. El pánico inicial dio paso a una frialdad calculada. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esa persona con ese nombre extraño? No podía irrumpir en el dormitorio y confrontarla sin saber más, sin tener pruebas innegables que ella no pudiera negar. Tenía que pensar en el daño colateral, en cómo manejar esto para no salir yo destrozado. Rápidamente, con manos que temblaban ligeramente a pesar de mi intento de control, hice una copia de los mensajes. Tomé mi propio teléfono, y usando métodos rápidos de transferencia, fotos, copiando y pegando texto a un chat conmigo mismo, o alguna aplicación discreta que tenía, transferí las conversaciones a mi teléfono, asegurándome de que no quedara rastro en el suyo, de que no viera ninguna notificación de transferencia. Dejé su teléfono donde estaba, actuando con la precisión furtiva de un ladrón, aunque fuera en mi propia casa. Bajé a mi estudio, sintiéndome entumecido. Me senté frente al ordenador, con la pantalla de mi teléfono brillando con las conversaciones que acababan de destrozar mi mundo. Intenté identificar al contacto de ese nombre extraño. Busqué en los contactos de su teléfono, accediendo discretamente una vez más, en sus redes sociales, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una conexión entre ese nombre y una persona real. No encontré nada que relacionara ese apodo con alguien que yo conociera. Pero mientras revisaba los chats, me di cuenta de algo más. Había referencias a momentos específicos. Fechas, horas, lugares. Conversaciones que encajaban con días en los que Sara había estado ocupada, en los que no habíamos podido estar juntos, en los que ella me había dado excusas para ausentarse. Las piezas empezaban a encajar de una forma horripilante. La infidelidad no era un desliz impulsivo. Parecía ser algo recurrente. Sentí un dolor sordo en el pecho, una herida que se abría. La persona que amaba, la mujer con la que compartía mi vida, me estaba engañando. La confianza que tanto me había costado construir con ella, dados mis temores iniciales sobre su hermética familia, se hacía añicos. Pero a pesar del dolor inmenso, mi mente seguía operando con esa fría lógica. No me permití desmoronarme por completo. Tenía que ser estratégico. Tenía que averiguar con quién. Y luego, tendría que decidir qué hacer. En ese momento, la compasión que sentía por ella en los buenos tiempos se disipó, reemplazada por una necesidad calculadora de proteger mis propios intereses y de entender la magnitud de la traición. La persona con la que compartía mi vida era una extraña. Y estaba a punto de descubrir cuán retorcida era la verdad detrás de su doble vida. Después de esa noche, con los mensajes de Sara en mi teléfono como una herida abierta, mi mente entró en modo de crisis, pero no de pánico. La rabia y el dolor estaban ahí, burbujeando bajo la superficie, pero mi entrenamiento y mi naturaleza analítica tomaron el control. Sabía que no podía enfrentarla basándome solo en unos mensajes de un contacto desconocido con un apodo extraño. Necesitaba saber con quién. Necesitaba pruebas irrefutables. Pasé las horas siguientes, después de enviarle el mensaje a mi propio teléfono, intentando identificar al tal nombre extraño. Revisé los contactos de Sara de nuevo, busqué en sus redes sociales, en cualquier aplicación que pudiera tener. Utilicé mis conocimientos técnicos, buscando huellas digitales, cualquier enlace que conectara ese apodo con una persona real en su vida. Fue infructuoso.
La persona detrás de ese nombre se había cubierto bien. O usaban un teléfono desechable, o una cuenta encriptada, o simplemente un apodo que no tenía relación obvia con su nombre real. La discreción con la que manejaban esa comunicación me decía que no era un desliz de una noche, sino algo que estaban intentando mantener en secreto activamente. Mientras buscaba, releí los mensajes una y otra vez. El contenido íntimo y explícito, usando mis eufemismos mentales para procesar la sordidez, algo como conversaciones de naturaleza inapropiada o mensajes con un contenido que me heló la sangre, las referencias a encuentros pasados, a planes futuros. Me quedó claro que esto no era algo nuevo. Llevaba tiempo ocurriendo. Meses, quizás años. Las conversaciones se remontaban bastante atrás, coincidiendo con periodos en los que Sara tenía excusas para ausentarse, o momentos en los que la notaba particularmente distante o, irónicamente, a veces, extrañamente cariñosa después de una ausencia. La magnitud del engaño empezó a revelarse, y el dolor se hizo más profundo. En ese momento, me di cuenta de que no podía hacer esto solo. Mis habilidades técnicas llegaban hasta cierto punto. Necesitaba ayuda profesional, alguien que supiera cómo operar en las sombras, cómo seguir a una persona, cómo identificar a alguien basándose en movimientos y encuentros físicos, no solo en pistas digitales. La decisión fue rápida y fría: contrataría a un investigador privado. A la mañana siguiente, a pesar de la noche sin dormir y el peso de mi secreto, me levanté, me vestí y actué con la mayor normalidad posible. Sara parecía normal, ajena a mi descubrimiento, o tal vez, simplemente, muy buena disimulando. Desayunamos en un silencio tenso, al menos para mí, y luego me fui al trabajo. En lugar de ir directamente a la oficina, hice una parada. Contacté a un investigador privado de buena reputación, alguien conocido por su discreción y efectividad. En mi reunión con él, fui conciso y directo. Le expliqué que tenía razones para creer que mi esposa me estaba siendo infiel, que tenía pruebas digitales, los mensajes, que no revelaban la identidad de la otra persona, y que necesitaba que rastreara sus movimientos fuera de su rutina normal, que descubriera con quién se estaba viendo y dónde. Le di toda la información que tenía sobre Sara, sus horarios, sus actividades conocidas. Él escuchó atentamente, hizo preguntas pertinentes y aceptó el caso. Pagué un anticipo sustancial. Ahora, solo quedaba esperar. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno silencioso. Vivía una doble vida. Por fuera, era el esposo normal, yendo a trabajar, interactuando con Sara, asistiendo a las reuniones familiares, manteniendo mi tensa cortesía con Michael. Por dentro, estaba destrozado, consumido por la espera, por la incertidumbre, por el conocimiento oculto de la traición. Cada vez que Sara salía de casa, me preguntaba a dónde iba, con quién se encontraría. Tenía que fingir no saber nada, no sospechar nada. Era agotador emocionalmente. Evitaba la intimidad con ella, la idea de estar cerca de alguien que me engañaba de esa manera, especialmente después de ver los mensajes, me resultaba repulsiva. Inventaba excusas, cansancio por el trabajo, estrés, cualquier cosa. Ella parecía aceptar las excusas, o no las cuestionaba demasiado. La tensión entre nosotros seguía ahí, pero yo la atribuía a mis propios nervios por la situación, sin saber si ella notaba algo o si simplemente estaba acostumbrada a mantener su vida secreta. Finalmente, después de 3 semanas que se sintieron como una eternidad, recibí la llamada del investigador privado. Su voz era neutra. «Señor, mi apellido», dijo, «tengo el informe completo. Necesito que venga a mi oficina para discutir los hallazgos». La anticipación y el miedo se apoderaron de mí. Este era el momento. Iba a saber la verdad completa. Fui a su oficina esa misma tarde. El investigador me sentó y con una calma profesional, empezó a presentar su informe. Me mostró registros de los movimientos de Sara, fotos discretas de a dónde iba, con quién se encontraba. A medida que repasaba la información, sentí que mi corazón latía con fuerza. Y entonces, llegó a la parte crucial. Su esposa, dijo el investigador, mirando sus notas, ha estado teniendo encuentros regulares en varias ubicaciones discretas, con un hombre. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Ese hombre es Michael, apellido de Sara, el hijo de su padrastro. Su hermanastro. La revelación me golpeó con una fuerza 100 veces mayor que la de los mensajes. No solo me era infiel. No solo era un engaño recurrente. Era con Michael. El tipo que nunca me había soportado. El hermanastro de Sara, el que supuestamente la protegía. La conexión era tan retorcida, tan perversa, tan impactante, que mi mente tardó un segundo en procesarlo. Y entonces, todo hizo clic. La hostilidad de Michael hacia mí. Las ocasiones en que Sara y Michael parecían tener una conexión demasiado intensa.
que yo había desestimado como familia unida. Las defensas de Sara hacia Michael. El apodo extraño en los mensajes, todo encajaba en un patrón horrendo. No era solo que me había engañado. Era que mi esposa y su hermanastro, el tipo que fingía ser parte de mi nueva familia extendida, habían estado teniendo una relación a mis espaldas, probablemente desde hacía años, usando la unidad familiar como tapadera, y Michael me odiaba porque me veía como el intruso que se había metido en su relación con Sara. La furia que sentí en ese momento fue indescriptible. Una rabia ardiente que superó cualquier dolor o conmoción inicial. Pero la disciplina se mantuvo. El investigador estaba allí, impasible. Asentí, mi rostro, espero, no revelando la intensidad de la tormenta interna. Miré las fotos que mostraban a Sara y Michael juntos, en actitudes que confirmaban la relación que iban mucho más allá de lo fraternal. Mi esposa y su hermanastro. La traición en su forma más repugnante y perversa. El dolor era inmenso, sí, pero se transformó de inmediato en una determinación fría y cruel. Ahora tenía la verdad completa. Tenía las pruebas. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer con esa verdad. La venganza ya no era una opción, era una necesidad absoluta. Una necesidad de desmantelar la vida de Sara y Michael de la misma manera que ellos habían desmantelado la mía, con su horrible secreto y su traición enferma. El juego acababa de empezar, y yo tenía todas las cartas. Salí de la oficina del investigador privado en un estado de shock que superó con creces la conmoción inicial de encontrar los mensajes. Mi esposa. ¿Sí? La mujer con la que había compartido mi vida, mis sueños, mi hogar. Y Michael. Su hermanastro. El tipo que siempre me odió. Estaban juntos. No solo juntos, sino que, según el informe del investigador, habían estado juntos por un tiempo considerable. La revelación era una bofetada helada, una perversión de los lazos familiares que yo, ingenuamente, creía que estábamos construyendo. El mundo exterior parecía irreal mientras conducía a casa. Las caras de la gente, los edificios, el ruido del tráfico, nada tenía sentido. Mi mente estaba atrapada en un bucle, reproduciendo la información, Sara y Michael. Michael y Sara. El hermano y la hermana postizos, utilizando la fachada de la familia unida, como tapadera para su sórdida relación a mis espaldas. De repente, todo encajaba. La hostilidad persistente de Michael hacia mí a lo largo de los años. Su mirada de resentimiento cada vez que me veía con Sara. No era una simple antipatía, era celos, era la rabia de alguien que veía a un intruso en lo que, en su retorcida mente, era su relación con Sara. La intensidad de su vínculo familiar, que Sara justificaba como protección mutua, ahora parecía un escudo conveniente para esconder algo podrido. Me pasé las siguientes horas solo, procesando la magnitud de la traición y su naturaleza perturbadora. Revisé de nuevo los mensajes que había copiado, ahora con la identidad del nombre extraño revelada. Las conversaciones cobraron un nuevo y oscuro significado. Las referencias a encuentros, a momentos compartidos, se alineaban perfectamente con las fechas y horas que el investigador me había proporcionado. Y la duración de esos chats se remontaban años atrás. Años. No era un romance fugaz que comenzó recientemente. Era algo que venía gestándose y manteniéndose en secreto durante una parte significativa de mi matrimonio con Sara. Quizás, pensé con una punzada de dolor amargo, había estado ocurriendo incluso antes de que nos casáramos, o poco después. La idea de haber estado viviendo esa farsa, siendo el esposo feliz, mientras mi esposa se veía con su propio hermanastro a mis espaldas, utilizando las reuniones familiares como excusa o coartada, me llenó de una rabia fría y destructiva. El dolor inicial, la conmoción, dieron paso a una determinación cruel y despiadada. No me hundiría en la miseria como temía mi padre. No permitiría que esto me destruyera. Mi mente, entrenada para el análisis de sistemas y la estrategia en entornos de alta presión, se volcó por completo en planificar mi respuesta. No quería simplemente divorciarme de Sara en silencio. Quería que ellos, ambos, pagaran. Quería exponerlos, humillarlos, desmantelar su mundo de la misma manera que ellos habían desmantelado el mío. Mi venganza sería pública, devastadora y calculada para causar el máximo impacto en el círculo que ellos valoraban tanto, su familia unida. Sara había mencionado hacía poco que su madre, María, estaba planeando una gran reunión familiar para celebrar algo, un cumpleaños, un aniversario. No recuerdo bien, el motivo era irrelevante. Sería un evento con muchos familiares, abuelos, tíos, primos, toda la red de apoyo y la audiencia perfecta para mi revelación. En ese momento, se me ocurrió. Esa era la oportunidad. El lugar y el momento ideales para mi venganza.
exponerlos frente a las personas cuya opinión les importaba, las personas que habían sido testigos silenciosos e involuntarios de su engaño. La planificación se volvió mi única obsesión. Reuní todas mis pruebas. Los mensajes copiados, las fotos y vídeos que el investigador me había proporcionado, seleccionando los que mostraban una cercanía inapropiada entre Sarah y Michael, las muestras de afecto fuera de lugar, las imágenes que documentaban su conexión inadecuada, los registros de los encuentros del investigador. Organicé la información de forma concisa y contundente, preparándola para una presentación. Para asegurarme de tener el control total del evento y hacerlo aún más impactante, decidí intervenir en la organización de la reunión familiar. Le dije a Sarah que quería ayudar, que quería contribuir significativamente para hacerla realmente especial. Invertí una buena suma de dinero en ello, me encargué de la comida, catering de un buen lugar, de las bebidas, de la decoración, incluso de algún pequeño detalle o regalo para los familiares. Quería que la reunión fuera más grande y lujosa de lo que ellos planeaban, para que mi exposición fuera un contraste aún más chocante con la aparente generosidad que yo mostraba. Actuaba el papel del esposo dedicado y generoso, ganándome el aprecio de la familia, mientras secretamente preparaba su ruina. En los días previos a la reunión, mantuve mi fachada de normalidad. Iba a trabajar. Interactuaba con Sarah y con Michael en las reuniones familiares previas con una cortesía fría y tensa que ellos parecieron atribuir a estrés laboral o a mi temperamento reservado. Por dentro, estaba completamente concentrado en mi plan. Ensayaba el momento, mis palabras, la secuencia de la presentación. No sentía nervios, solo una anticipación helada y una determinación inquebrantable. Estaba listo para ejecutar mi venganza, para desmantelar sus vidas públicas pieza a pieza, usando sus propias acciones como arma. Sabía que sería devastador. Y en ese momento, eso era exactamente lo que quería. La espera se sentía eterna, pero el momento de la verdad se acercaba. Y yo estaba preparado para desatar el infierno. El día de la reunión familiar llegó. El ambiente era festivo, lleno de risas, música y el aroma de la buena comida. Yo había invertido bastante para asegurarme de que fuera una celebración memorable para la familia de Sarah. El catering era de primera, la decoración elegante, había bebidas para todos los gustos. Recibí agradecimientos constantes de tíos, primos, incluso de la abuela de Sarah, por ser tan generoso y organizar todo. Mantuve mi sonrisa y mi fachada de esposo devoto, aceptando sus halagos, sabiendo que cada gracias era una gota más de combustible para la explosión que se avecinaba. Michael y Sarah estaban allí, mezclándose con la familia. Intercambié algunas frases con Michael, su hostilidad parecía un poco más apagada de lo normal, quizás nervioso por algo, o tal vez simplemente disfrutando de la comida que yo pagaba. Sarah actuaba con su normalidad habitual, ajena a la tormenta que yo estaba a punto de desatar. A medida que la tarde avanzaba y todos parecían estar relajados y disfrutando, decidí que era el momento. Pedí un poco de atención, golpeando suavemente una copa. Las conversaciones se apagaron. Todos me miraron con sonrisas expectantes. Probablemente pensaron que iba a dar un discurso cariñoso sobre Sarah, o anunciar un embarazo, algo que la familia mencionaba a menudo, bromeando sobre mis genes y los de Sarah y cómo haríamos hijos atletas, o quizás anunciar un viaje. Sonreí, una sonrisa fría y premeditada que espero pareciera genuina. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Gracias por venir a todos, comencé, mi voz clara y audible para todo el mundo. Es maravilloso ver a toda la familia de Sarah reunida. Ustedes me han abierto sus puertas estos últimos 5 años, me han hecho sentir parte de su unidad, o al menos, la mayoría de ustedes. Mi mirada se detuvo brevemente en Michael, pero solo yo noté la intención detrás de esa pausa. Hoy no solo celebramos el motivo de la reunión. Hoy quiero compartir con ustedes algo importante. Algo que he descubierto y que, creo, toda la familia debe saber. La curiosidad creció en sus rostros. Fui hacia donde había preparado un proyector discreto y una pantalla retráctil. Las sonrisas seguían ahí, esperando algo agradable. Encendí el proyector. La primera imagen apareció en la pantalla. No era una foto de vacaciones, ni un montaje romántico nuestro. Era una captura de pantalla de mensajes. Mensajes entre Sarah y un contacto con un apodo que yo había borrado para que fuera irreconocible, pero cuyo contenido, el contenido era inconfundible y horrendo, utilizando eufemismos en la pantalla, conversaciones que revelan una conexión íntima y secreta, mensajes que no dejan lugar a dudas sobre un engaño. Mostré varios mensajes, suficientes para que la naturaleza íntima y recurrente de la conversación fuera clara. Las sonrisas en los rostros de la familia se congelaron. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. La gente fruncía el ceño, intentando entender lo que veían.
Sus ojos se abrieron con shock al leer el contenido. Y entonces, sus miradas empezaron a dirigirse hacia Sara, que se había quedado pálida, paralizada, con los ojos fijos en la pantalla. Pero eso era solo el aperitivo. La siguiente diapositiva fue el plato principal. Un vídeo. Un fragmento corto de un vídeo del investigador privado. En la pantalla apareció Sara. ¿Y a su lado? Michael. El vídeo mostraba una cercanía inapropiada entre ellos, utilizando eufemismos en la pantalla, imágenes de muestras de afecto entre Sara y Michael que van más allá de lo fraternal, pruebas visuales de su engaño. Duró solo unos segundos, pero fueron suficientes. Suficientes para mostrar una intimidad, unos gestos, que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La sala se sumió en un silencio atónito, roto solo por algún jadeo. Las caras de la familia reflejaban un shock total, una incredulidad helada. Sus miradas pasaban de la pantalla, a Sara, a Michael, que también se había quedado rígido, con los ojos desorbitados. La verdad, fea y perturbadora, estaba ahí, expuesta para que todos la vieran. Esperé un segundo, dejando que el impacto se asentara. Luego, mi voz, tranquila y fría, rompió el silencio. Descubrí esto hace unas semanas, comencé a explicar, mi tono completamente carente de emoción. Mensajes sospechosos. Contraté a un investigador privado. Y la verdad salió a la luz. Miré a Sara, que parecía a punto de colapsar. Luego a Michael, con una mirada que prometía un infierno. Mi esposa, Sara, me ha estado engañando. No con un extraño. Con Michael. Su hermanastro. Le di a la pantalla, mostrando los mensajes de nuevo. Esto no es reciente. Las conversaciones y los encuentros se remontan años atrás. Han estado manteniendo esta relación a mis espaldas, dentro de la familia que ustedes valoran tanto. Continué, explicando mi posición. He sido su esposo durante 5 años. Los he respetado a ustedes, he intentado ser parte de esta familia. He estado en su casa, he compartido con Michael, sin tener idea de que esto estaba pasando. Mi voz era firme, acusadora. Debido a esta traición, a este engaño recurrente, a esta perversión de los lazos familiares, mi matrimonio con Sara ha terminado. No puedo estar con alguien que me ha engañado así, y mucho menos con su propio hermanastro. El caos estalló. La sala, que había estado silenciosa por el shock, se llenó de repente de murmullos, exclamaciones de incredulidad, voces que hablaban al mismo tiempo. La familia, antes unida, se dividió en facciones de conmoción, rabia y confusión. Y en medio de ese caos, vi a Michael empezar a moverse, su rostro contorsionado por la rabia y la vergüenza, quizás intentando apagar el proyector o confrontarme. Pero antes de que pudiera llegar a mí, Robert Sr., el padrastro de Sara y el padre de Michael, que había estado sentado en shock, se levantó con una furia aterradora. Robert Sr. se abalanzó sobre Michael. Lo agarró del brazo con una fuerza increíble y lo golpeó. Un puñetazo seco que resonó en el aire. «¿Cómo pudiste, Michael?», le gritaba, con la cara roja de furia, mientras lo agarraba y lo sacudía. «¿Te dije que cuidaras de tu hermana? Te confía Sara. Y tú te aprovechas de ella. Enseñas esto a tu madre, a tus abuelos. Eres una vergüenza». Para Robert Sr., su rabia principal parecía dirigirse a Michael por traicionar su confianza y aprovecharse de Sara, aunque la complicidad de ella en la relación también estaba clara para todos. La escena se volvió incontrolable. Familiares intentaban separar a Robert Sr. de Michael, otros se acercaban a Sara, algunos con rabia, otros con conmoción, murmullos, gritos, incredulidad por todas partes. La fachada de la familia unida se hizo añicos de la manera más violenta y pública imaginable. En medio de todo, vi a Sara intentando acercarse a mí, con lágrimas corriendo por su rostro, balbuceando algo. Pero yo ya había terminado. Mi trabajo estaba hecho. La verdad estaba expuesta. La venganza, cruel y pública, se estaba ejecutando ante mis ojos. Con una calma fría, recogí mi laptop y el proyector. Ignoré a Sara. Ignoré el caos. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia la puerta donde había dejado mis pocas pertenencias, una pequeña maleta con algo de ropa y mis documentos importantes, y salí de la casa. Dejé a Sara y a su familia en medio del infierno que yo acababa de desatar, en medio de las ruinas de su unidad y sus secretos. Me subí a mi coche y me alejé, sin mirar atrás, dejando atrás 5 años de mi vida y la ilusión de una familia. La etapa de la exposición había terminado. La etapa de la desconexión total acababa de comenzar. Salí de la casa dejando a Sara y a su familia en medio del pandemonio que yo había orquestado. El viaje en coche hacia el hotel que había reservado de antemano fue silencioso,
un contraste marcado con los gritos y murmullos que dejaba atrás. No sentí euforia en ese momento, solo una determinación fría. Mi plan de exposición había funcionado a la perfección, pero ahora venía la siguiente fase, la desconexión total y el inicio del proceso legal. Casi de inmediato, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas de Sara, frenética, histérica. Llamadas de Michael, probablemente furioso y humillado. Llamadas de María y Robert Sr., una mezcla de rabia, confusión y quizás, un intento de entender mi versión de los hechos o de controlar los daños. Las ignoré todas. Mi plan incluía cortar la comunicación. No quería hablar con ninguno de ellos, no quería escuchar sus justificaciones, sus recriminaciones, sus ruegos. Apagué el teléfono, silenciando el aluvión de llamadas y mensajes. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo. Lejos de su influencia, lejos de su drama, lejos de la ciudad que ahora estaba irrevocablemente ligada a esta pesadilla. El hotel que elegí estaba a varias horas de distancia, un lugar anónimo donde podía desaparecer por un tiempo. A la mañana siguiente, mi abogado, siguiendo mis instrucciones, actuó rápidamente. Le notificó oficialmente a Sara sobre mi decisión de divorciarme y le entregó los papeles iniciales. Esa acción formal probablemente intensificó las llamadas por un tiempo, pero mi teléfono seguía apagado. Me mantuve aislado, procesando todo lo que había pasado, preparándome mentalmente para la batalla legal que se avecinaba, pero sintiendo también una extraña paz en el silencio, lejos de la constante tensión y el engaño de mi vida anterior. Durante las siguientes semanas y meses, evité cualquier contacto directo con Sara o su familia. Toda comunicación pasaba a través de mi abogado. Ignoré sus llamadas y mensajes. No respondí a sus intentos de contactarme por otras vías. La única vez que la vi fue en el contexto formal de los procedimientos de divorcio, en la oficina de los abogados o en el juzgado. Nuestra primera interacción en el proceso legal fue tensa. Allí estaba yo, manteniendo mi compostura, mi abogado a mi lado, y Sara, visiblemente nerviosa, con su propio abogado. Su actitud era diferente a la de la noche de la exposición. La histeria pública había sido reemplazada por una mezcla de ansiedad, y quizás, una estrategia legal para intentar salvar algo. Su abogado habló de los aspectos formales, pero Sara, en un momento, se dirigió directamente a mí, con una voz que intentaba sonar suplicante y arrepentida. Ethan, por favor, dijo, con lágrimas en los ojos, necesitamos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No quiero perderte. Me pidió, con desesperación, que considerara la posibilidad de arreglar las cosas. Dijo que lamentaba lo que había pasado, aunque no especificó que lamentaba exactamente, que fue un error, que la familia estaba destrozada por esto. Y luego, en un intento que sentí como una puñalada tardía a mi antiguo deseo, me ofreció, podemos tener el hijo que siempre quisiste, Ethan. Podemos empezar de nuevo. Por favor. La miré. La misma mujer que me había engañado durante años con su propio hermanastro, la misma que me había visto a la cara y había mantenido la farsa, ahora me ofrecía el sueño que una vez compartimos como moneda de cambio para salvarse a sí misma y a su reputación. Mi respuesta fue fría, final. No hay vuelta atrás, Sara, dije, mi voz carente de emoción. Lo que hiciste, engañarme así, durante tanto tiempo, con él, eso es imperdonable para mí. Y entonces, verbalicé la duda que me carcomía desde que descubrí la verdad. La miré, y pregunté, no buscando una respuesta que creería, sino para ponerlo en palabras. ¿Alguna vez me quisiste de verdad, Sara? ¿O fui solo una conveniencia? ¿Una tapadera? Su reacción fue de una negación vehemente. Juró que sí me quiso, que lo que pasó con Michael era complicado, pero que mi amor era real. Pero yo no le creí. No podía creerle. Después de ver las pruebas, después de saber cuánto tiempo duró el engaño, después de su frialdad al mantenerlo, la confianza estaba más allá de la reparación. Simplemente la miré, inexpresivo. Ella pudo decir lo que quisiera, pero para mí, ya no tenía credibilidad. El proceso de divorcio continuó durante meses. Fue un proceso legal, despojado de la pasión y el drama de la exposición pública, pero tenso por la naturaleza de la causa. Mi abogado presentó la evidencia de la infidelidad y su duración, lo que influiría en la división de bienes. Sara y su abogado intentaron minimizar el impacto, argumentar sobre la distribución de lo que habíamos construido. Durante todo el proceso, Sara hizo un último intento por llegar a mí, por revertir la situación. Al final del proceso, justo antes de que se dictara la sentencia final, se acercó a mí una vez más, suplicando, pidiendo perdón, diciendo que no quería que terminara así. Pero yo ya había pasado página, no solo emocionalmente, sino legal y mentalmente. La miré por última vez como mi esposa legal. Esto se acabó, Sara, dije.
No hay nada más que decir. Lo que hiciste destrozó todo. No quiero volver a verte. Nunca más. Y añadí, con una frialdad que venía de la magnitud de su traición, y tampoco a tu familia. La familia que me había cerrado las puertas y luego me había engañado desde dentro. Salí del juzgado, dejando atrás a la mujer que amé y el fantasma de la familia que nunca me aceptó de verdad. La victoria legal, el fin del matrimonio, se sentía vacío, pero necesario. La siguiente etapa era desaparecer, borrar cualquier rastro de mi vida anterior en esa ciudad y comenzar de nuevo, lejos de las sombras de su engaño y de las tensiones de su familia. Mi venganza pública había sido devastadora, mi decisión de divorciarme fue inquebrantable, y ahora, mi desconexión total sería mi paz. El divorcio estaba firmado. Legalmente, Sara y yo ya no éramos nada. Salí del juzgado sintiendo el peso de los últimos meses disiparse ligeramente, reemplazado por la tarea inminente, desmantelar mi vida en esa ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. El apartamento que habíamos compartido, la casa que alguna vez fue nuestro hogar, ahora se sentía como un museo de un pasado quebrado. Tenía que empacar mis cosas, borrar mi rastro y mudarme. Las semanas siguientes las dediqué a eso. Fui a la casa que antes compartíamos, que ahora me pertenecía legalmente tras la división de bienes, aunque la idea de vivir allí permanentemente me resultaba impensable. Empecé a empacar mis pertenencias personales, los objetos que no compartíamos, mi ropa, mis libros, mis equipos de boxeo. Cada caja que llenaba era un paso más para dejar atrás esa vida. La casa estaba silenciosa, vacía del drama reciente, pero cada habitación, cada objeto, traía recuerdos, algunos buenos, la mayoría ahora teñidos por la traición que se gestó bajo ese mismo techo. Mientras empacaba, me aseguré de decir adiós a los pocos miembros de la familia de Sara con los que tenía una relación genuina y que, de alguna manera, habían mantenido cierta cordialidad o al menos no se habían puesto abiertamente en mi contra después del escándalo. Hablé con Robert Sr., el padrastro de Sara. A pesar de todo, él me había mostrado respeto en el pasado y su reacción hacia Michael en la reunión familiar demostró que se sentía tan traicionado por su propio hijo como yo por Sara. Nuestra conversación fue breve, teñida de tristeza y decepción por lo que había pasado. Nos despedimos con un respeto mutuo, un reconocimiento de la ruina que ambos habíamos presenciado. También hablé con algunos otros familiares que me habían aceptado a lo largo de los años. Fue difícil, pero sentí que era importante cerrar esos lazos de una manera respetuosa, separando a la mayoría de la familia de las acciones de Michael y Sara. Estaba en la casa una tarde, terminando de empaquetar las últimas cajas, cuando escuché un coche detenerse bruscamente afuera y luego pasos en la entrada. No esperaba a nadie. La puerta principal se abrió sin previo aviso. Y ahí estaba. Michael, el hermanastro. El amante secreto de mi exesposa. Entró en la casa, con el rostro contorsionado por la rabia, sus ojos fijos en mí. Estaba claro que no venía en son de paz. Así que aquí estás, hijo de puta, espetó, su voz cargada de odio. Vienes a llevarte tus cosas después de destrozar a mi hermana y a mi familia. Me quedé quieto, una calma peligrosa apoderándose de mí. Después de meses de control, de procesos legales, de manejar todo con una frialdad calculada, la confrontación con Michael, la fuente directa de gran parte de mi dolor, encendió una chispa. Intentó seguir insultándome, llamándome nombres, intentando provocar una reacción. Y entonces, soltó la línea que cruzó un límite sagrado. Una referencia vulgar y repugnante a su relación con Sara, usando mis eufemismos internos para describir la crudeza, algo como, una referencia vulgar a su relación con Sara, una burla sobre su intimidad compartida. Hizo una referencia cruda y despectiva a su relación con mi ahora exesposa, con la clara intención de humillarme una última vez, de restregarme en la cara su victoria sexual sobre mí en mi propio matrimonio. Eso fue todo. La paciencia que había tenido durante meses se rompió en un instante. La rabia contenida, el dolor reprimido, la humillación silenciosa, todo explotó. Ya no era el esposo engañado planeando una venganza fría. Era el boxeador. El hombre grande. El hombre que había sido traicionado y vilipendiado. Michael era más bajito, mucho menos corpulento. No dudé. Me lancé hacia él. Mi puño salió disparado, impulsado por la furia de años de tensión y el insulto final. El impacto fue seco y brutal. Sentí como mi puño se estrellaba contra su nariz. Michael cayó al suelo como un saco de patatas, gimiendo, llevándose las manos a la cara de donde brotaba sangre. Su nariz, rota. Estaba casi inconsciente, retorciéndose en el suelo. Me quedé parado sobre él, respirando con dificultad, la adrenalina a flor de piel. Lo miré con una frialdad absoluta, el mismo desprecio que sentí al ver el vídeo. Escúchame bien, Michael, le dije, mi voz baja y peligrosa.
Nunca más vuelvas a acercarte a mí. Nunca más cruces mi camino. Si alguna vez te vuelvo a encontrar, te juro por todo lo sagrado que te mataré. No era una amenaza vacía. En ese momento, lo sentí con cada fibra de mi ser. Era una declaración de guerra si alguna vez intentaba volver a mi vida o causarme problemas. Me di la vuelta, dejándolo en el suelo sangrando en la casa que él ayudó a profanar. Recogí la última caja y salí por la puerta por última vez. Me subí al coche de mudanza y me fui. Dejé la ciudad atrás. Dejé atrás los recuerdos, el trauma, a Sara, a Michael, a la familia que no me aceptó. Mi destino era otra ciudad, lejos de todo eso. Un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía empezar de nuevo. Solo, sí, pero con la esperanza de construir una vida nueva y mejor. Los primeros meses fueron un ajuste. Pero la distancia física de la pesadilla me ayudó a sanar emocionalmente. Por un tiempo, siguieron los intentos de contacto. Llamadas a mi antiguo número, que ya no tenía, mensajes a correos electrónicos viejos. Supongo que Sara intentó contactarme, o quizás su familia, o incluso Michael si se atrevió después de lo que pasó. Pero yo había borrado mi rastro digital y físico. Cambié mi número de teléfono, cerré cuentas viejas, me aseguré de que no tuvieran forma de encontrarme o contactarme. Con el tiempo, los intentos cesaron por completo. La paz llegó. Ya no me molestaban. La pesadilla había terminado de verdad. Había sido traicionado de la peor manera, mi confianza destrozada por las personas más inesperadas. Pero no me hundí. Luché, descubrí la verdad, me vengué, recuperé mi vida y me fui. Aprendí que la lealtad y el respeto no tienen precio, y que a veces, para proteger tu propio valor y tu paz mental, tienes que estar dispuesto a tomar medidas drásticas y cortar lazos, sin importar cuánto duela o cuán cerca esté la persona que te traicionó. Mi historia es un recordatorio de que incluso las familias más unidas pueden esconder secretos oscuros, y que la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para la libertad. Y que a veces, la mejor manera de empezar de nuevo es dejarlo todo atrás, incluso si eso significa un último y violento adiós a las sombras del pasado.